no sé si recuerdas, 2018. Y ese fue el primer año que antes de los 25 años había hecho más de $1 millón antes de septiembre de mi cumpleaños. ¿Qué tú pensabas en ese momento que yo estaba trabajando como hasta las 3 de la mañana en la casa, haciendo videitos y trabajando y vendiendo y hablando con esta gente y con la otra? La verdad que pensé que tú estabas perdiendo el tiempo. Mi sueño de ser jugador profesional de fútbol y tú decías, no, vaya a la universidad. El hecho del trabajo que tú hiciste, las horas que tú dedicabas, yo no veía que tuviera mucho fruto. Para mí era simplemente una locura la cantidad de dinero que ustedes comenzaron a hacer. Uno de los momentos más especiales de toda mi vida en 2019, frente a 3,000 personas, cuando me dieron ese premio de hacer $1 millón y tú me recibiste abajo, me dijiste perdón. Como padre, nosotros cometemos muchos errores. He tenido que comenzar a pedir perdón a Josué en muchas ocasiones porque fui muy severo. $1 millón, menos de 25 años. Empiezo a malgastarlo como un niño de 25 años. Y ese mismo año termino trabajando como cajero en una gasolinera aquí en Miami. Pero ¿cómo fue ese momento para ti como padre? De verme en la cima y luego entonces verme bien abajo. ¿Cómo todo esto empezó? Porque muchas personas, por ejemplo, ven a mí hoy en día, ¿verdad? Pueden haber padres, pueden haber hijos que, bueno, que mis padres, no sé qué, hay una ¿verdad? Tensión familiar. Entonces, estamos relajando antes que yo digo que la universidad no es necesaria, ¿verdad? Que no es necesaria ir a la universidad para ser exitoso, ¿verdad? No es necesario porque yo fui a la universidad, soy ingeniero electromecánico, ¿verdad? Inspiración de la mente maestra aquí. Tengo 2 maestrías, bueno, una maestría y una que me falta un semestre por terminar, que no la voy a terminar, y un asociado. Entonces, tengo un montón de títulos. Ahora, ¿cómo fue la experiencia tuya en términos de cuando yo y mi sueño de ser jugador profesional de fútbol y tú decías, no, vaya a la universidad, aunque yo no quería? ¿Cómo fue esa pequeña dinámica cuando te recuerdas que empecé a hacer videos en YouTube en 2013? Están todavía aquí, videos en YouTube en 2013, utilizando la cámara tuya y la computadora tuya. Te la robaba cuando tú tenías que trabajar y yo me la llevaba. Entonces, ¿cómo fue la experiencia y qué te pasó por la cabeza en ese momento? Bueno, lo primero que hay que ver es cuando tú dijiste que querías dedicarte a jugar fútbol. Es lo primero. Para nosotros, para mi esposa y para mí, fue algo como... Ok, está bien, pero no. Yo le decía, Josué, mira, en países como el nuestro, él tenía en ese momento unos 12 o 13 años. En países como el nuestro, realmente tú lo que debes jugar es béisbol, no soccer. ¿Por qué? Porque no tenemos tradición de eso. Para tú comenzar a jugar soccer, tú necesitarías poder empezar desde muy niño. Pero aún así, yo quise complacerlo. Buscamos hay entrenadores de ciertos equipos y eso que juegan a nivel infantil y podía jugar ahí. Pero él quería ser profesional. Entonces, de hecho, estaba tan entusiasmado con Messi y Barcelona que cuando llamaba por teléfono a su teléfono, había un teléfono pequeñito que le teníamos para cuando saliera tenerlo localizado. Como él respondía es esto: hola, te habla José Peña, el Messi dominicano. Deja tu mensaje después del tono. Entonces, en ese sentido, cuando él nos dijo a nosotros, yo quiero ser jugar soccer profesional. Y yo le dije, mira, muy bien, pero esto es lo que yo pienso que debes hacer. En nuestros países no hay forma de vivir del deporte. Conocemos muchísimos deportistas que están mal pasando después de muchos años y dedicar su vida al deporte, pero no puedes vivir de eso. En nuestro país no. Ahora, yo te voy a proponer algo. Estudia una carrera universitaria, la que desees. Y cuando tú termines, entonces podemos hablar. Yo te voy a apoyar en lo que tú quieres hacer. Bien, él no lo hizo con mucho buen deseo y de hecho comenzó a analizar, ok, ¿cuáles son mis opciones? Mis opciones son ingeniería o medicina, ¿qué voy a hacer? Al final, imagínense cuál fue la que él decidió que era la única opción que le quedaba. Ingeniería electromecánica. Bueno, en ese sentido... También hubo yo me recuerdo que también hubo una pequeña... un empujón en ese sentido, porque me recuerdo era como que administración de empresa, o que tú quieres ser pobre por el resto de la vida. Eso era básicamente. Tú quieres aprender algo que no te va a servir para nada. No quiero medicina porque no quiero estudiar 10 años. No quiero abogado porque no me gusta leer un montón. Y entonces solamente me quedé ingeniería. De las ingenierías, no me gusta programar. Ingeniero civil, no quiero trabajar en construcción. Ingeniero industrial es la administración de empresas de las ingenierías. Ingeniería mecánica, no quiero ensuciarme con aceite de carro. ¿Cuál quedaba? Ingeniería electromecánica nada más. Entonces fue un poquito, no sé. Bueno, es muy interesante que comenzaste a hacer lo mismo que yo, pero no fue precisamente la más fácil. No. La ingeniería electromecánica es una ingeniería muy fuerte. Pero esa fue la que escogiste. Ahora, una sorpresa para nosotros en todo esto es que tú tuviste un desempeño
impresionante. Porque tú nunca dejaste de jugar fútbol. No. Nunca dejaste de jugar soccer. Al contrario, tú seguiste haciendo videos, tú seguiste tomando mi computadora, y yo, Josué, mi computadora. Y entonces, que los virus, entonces, que se está poniendo lenta, que está acabando la memoria. Y Josué haciendo videos. Y entonces, precisamente, él nunca dejó de hacer y jugar soccer. Pero él terminó la ingeniería en 1 año y medio antes que yo. O sea, yo no tenía mucho argumento para hablar en contra tuya o quejarme de ti. Al contrario, debía felicitarte ampliamente porque terminaste 1 año y medio antes que yo. Impresionante. Sí, entonces nos mudamos a Estados Unidos. Yo llego con visa de estudiante aquí. Sigo jugando fútbol. Y no sé si recuerdas esto. Lo voy a decir aquí en el podcast. No sé si lo sabes. En 2016, a principios de 2016, yo te digo que hay este curso de Instagram que el profesor de la universidad me dice que tengo que tomar. Así es, lo que era mentira, muy bien. a propósito. Que era mentira. Entonces, porque yo no tenía dinero. Entonces, tú compras el curso, este curso, que me da como ese pequeño empujón a empezar a entender cómo funcionan las redes sociales, empezar a entender un poquito de marketing, un poquito de ventas, empecé a leer libros que me interesaban a mí, y no sé si sabías esa parte que te había mentido por el dinero del curso. Bueno, no lo sabía precisamente, pero... En ese momento no. Esto es una excelente manera de enterarse. Pero una de las cosas que yo sí le había dicho era que yo lo iba a apoyar una vez que llegara aquí a Estados Unidos, ya de graduado, porque al venir a estudiar en seminario aquí en Estados Unidos, tuvo que quedarse 1 año y medio a terminar su carrera, porque nos vimos en una encrucijada. Si él terminaba su carrera y venir, lo cual significa quedarse atrás, o si él venía, lo cual significa comenzar de nuevo. Entonces, todo tenía sus retos. Al final, él terminó la carrera, muchos profesores nos ayudaron a que las materias se dieran en su momento. Tú tuviste un desempeño impresionante. Y al tú venir aquí a Estados Unidos, bueno, este es el momento, yo te voy a apoyar, como te dije. Entonces, comenzaste a entrar en equipos y entonces viste el tema de la maestría y de la parte de los videos, y fue parte de lo que quisiéramos apoyarte. Sí, no me recuerdo bien de eso y nada, sí, eso fue en 2016. Pero recuerdo también, y esto, no sé si quieres hablarlo, es la parte de por ejemplo, los eventos físicos, ¿verdad? Presenciales. Yo me recuerdo en 2016 que había un evento en Ohio y después había un evento en Las Vegas en octubre de ese año. Y me recuerdo yo que ustedes no estaban como que muy contentos el hecho de que yo me iba a estos eventos de negocios. Y yo literalmente me iba a aprender, a hacer networking, a conocer personas, porque quería avanzar. ¿Por qué en ese momento ustedes no estaban de acuerdo con la parte de lo que era el negocio y quería que yo solamente me enfocara en la parte de lo que era la maestría? Precisamente porque es algo totalmente nuevo, totalmente desconocido para nosotros. Y en verdad yo no entendía la utilidad de eso. Para nada. Ni la entendía y en cierto modo como papá no me interesaba. La distancia entre donde vivíamos en Indiana y Ohio podían dar entre 3 a 4 horas y en verdad solo teníamos un vehículo para todo lo que podíamos hacer y no quería prestarlo precisamente porque tú no tenías mucho tiempo de haber llegado a Estados Unidos y conducir un vehículo donde hay tantos riesgos. En la mente de un padre eso no cabe. Entonces para mí es lo normal en un papá es tratar de frenar para proteger. Y en verdad, luego entendí un poco más de qué tú estabas haciendo. Pero recuerda que la parte del padre es proteger, claro. Es tratar de cuidar sus pollos, tratar de asegurarme de que tú no te metieras en problemas. Sí. No, yo sé. Hoy en día lo entiendo. En ese momento, obviamente no. Pero, como quiera lo hice. Sí. Es decir, yo he sido tan terco, creo yo, en mi historia, en crianza, que he sido tan terco que a pesar de que, por ejemplo, me dicen que no, yo busco la manera de que sí. Que tal vez usualmente no es lo mejor, pero en algunas cosas me ha salido bien, ¿verdad? Sí. En algunas cosas, no en todas. Entonces, el negocio empieza, crece, lo creo, ¿verdad? ¿Te recuerdas del socio en ese momento que tenía? Que había como que mucho drama. Ustedes estaban como que, ¿qué es esto? Deja de hacer esto, ponte a estudiar, enfócate en la maestría, enfócate en estudiar solamente. Y sucede entonces que pasa 1 año y pico y llega 2018, no sé si recuerdas. 2018, y ese fue el primer año que antes de los 25 años había hecho más de $1 millón antes de septiembre de mi cumpleaños.
Sí. ¿Qué tú pensabas en ese momento que yo estaba trabajando como hasta las 3 de la mañana en la casa, haciendo videitos y trabajando y vendiendo y hablando con esta gente y con la otra y esto y lo otro? ¿Qué tú pensabas en ese momento que yo estaba haciendo eso en Indiana? Yo, la verdad que pensé que tú estabas perdiendo el tiempo. Porque, para empezar, tú estabas haciendo videos desde antes de entrar en la sociedad con la persona con quien entraste. Y, ok, nosotros te dijimos que te vamos a apoyar. Yo quisiera o quise cumplir mi palabra de que te iba a apoyar, pero ese apoyo fue más lejos de que simplemente llevarlo a las clases de fútbol. Implicó otras cosas, pero en verdad queríamos apoyarlo porque yo vi en él una pasión por eso y dije, bueno, todo trabajo tiene fruto. Vamos a ver qué talento tiene Josué que quiera desarrollar en esto. Y vamos a tratar de mantener la atención en la cuerda, a ver qué cuerda le vamos a dar. Yo lo veía hasta muy tarde. Eso es impresionante, el hecho del trabajo que tú hiciste, las horas que tú dedicabas. Yo no veía que tuviera mucho fruto porque para mí no me veía como un trabajo tan arduo en el computador, a pesar de que yo he estado mucho tiempo trabajando con horas de la noche en China. Pero una de las cosas que comenzó a darme un pensamiento respecto a lo que estaba sucediendo es cuando tú entraste en sociedad con este muchacho y ustedes comenzaron a hacer negocios digitales. Para mí era simplemente una locura la cantidad de dinero que ustedes comenzaron a hacer. O sea, para mí no tenía... ¿qué es lo que están? Yo comencé a poner un poco más de atención. ¿Qué es lo que están vendiendo? ¿Qué es lo que están vendiendo? Porque yo no entendía, ustedes hacían unos webinars, hacían unos videos de lo que estaban, de los cursos que estaban haciendo, y para mí era de lo que yo me enteraba, porque yo estaba en otras cosas, pero de lo que yo me enteraba me parecía que era una locura el hecho de la cantidad de dinero, cómo fluía y cómo se movía, porque no es así como las cosas se mueven en el mundo tradicional de ingeniería. Entonces, cuando tú llegaste a ese punto de hacer esa cantidad de dinero, más de $1 millón, y te fuiste entonces con ese premio que te dieron, en mi vida, toda mi vida de ingeniería, yo no había hecho $1 millón. Entonces, es algo que yo comencé a poner atención. Dice, aquí hay algo. Primero, él tiene un talento, pero igual, no pensaba, eso no es para mí. Eso es un talento que Josué tiene. Sí. Sino uno de los momentos más especiales de toda mi vida fue en 2019, en frente de 3,000 personas, cuando me dieron ese premio de hacer $1 millón y tú me recibiste abajo y me dijiste perdón. Yo, como padre, nosotros cometemos muchos errores. De hecho, he tenido que comenzar a pedir perdón a Josué en muchas ocasiones porque fui muy severo. Fuimos como padres muy severos. Y muchas de las cosas que él quería hacer, la coartamos. O sea, cortamos eso, no queremos dejarlo desarrollar porque queremos protegerlo, o simplemente quería ir en una dirección que no era. Entonces, en verdad, Dios me dio la gran oportunidad de ver a Josué recibiendo un premio por algo que yo me había opuesto de una manera muy activa a que se lograra. Y por encima de todo, Dios concedió ver ese momento y me dio la oportunidad, 2 oportunidades, a darte un abrazo, felicitarte y aún más pedirte perdón porque yo no fui un padre que apoyó apropiadamente eso. Y gracias porque tú también me extendiste el perdón y eso ayudó mucho a nuestra relación porque yo comencé a entender un poco más el negocio digital. Sí, yo recuerdo ese momento como un momento lindo, no feo, un momento muy lindo. Y bueno, al día de hoy todavía me puedo emocionar Bueno, entonces pasa eso y ese año, a pesar de ese momento tan lindo y eso, y de uno sentirse en la cima, porque en ese momento me sentía en la cima, ¿verdad? $1 millón, menos de 25 años, esto y lo otro. Empiezo a malgastarlo, ¿verdad? Como un niño de 25 años. Empiezo a malgastarlo. Y ese mismo año termino trabajando como cajero en una gasolinera aquí en Miami. En ese momento, obviamente, fue muy duro para mí. ¿Cómo fue ese momento para ti? Ver a Josué enfrente de 3,000 personas recibiendo un premio de $1 millón y después ver a Josué como cajero en una gasolinera pasando todo el trabajo y obviamente hay situaciones por detrás y eso que causaron eso. Pero ¿cómo fue ese momento para ti como padre? De verme en la cima y luego entonces verme bien abajo. ¿Pensaste en algún momento, yo sabía que eso se iba a acabar, yo sabía que no funcionaba, yo sabía que este negocio digital iba a ser así, o qué tú pensaste en ese momento? Bueno,
yo no pensé nada de eso en términos de que yo sabía. No, para nada. Yo pienso que hay altas y bajas, pero sobre todo la Escritura nos enseña que el dinero es muy difícil de manejar. Muy difícil de manejar. Se pega muy fácil al corazón. Uno se amarra muy fácil a las posesiones y a las cosas que se ven, que se palpan, y a los resultados inmediatos. Y así de inmediatos como se logran, así de inmediato pueden perderse sin una administración apropiada. Y no es inusual que personas muy jóvenes, pues al pasar por una explosión de éxito como esa, pudieran llegar a simplemente verse muy abajo. Y yo pienso que es parte de la misericordia de Dios hacia los jóvenes. Parte de la oración nuestra hacia ti, Josué. Que es parte de la oración que trabajara como cajero. El hecho de que Dios te guardara de males mayores. Porque junto con el dinero vienen muchas cosas que no son deseables. Y si Dios concedió que tú comenzaras en un momento de disciplina, en el hecho de pasar por un proceso, entendíamos también que era un punto en el cual era parte del crecimiento que Dios tenía para ti y tu madurez. Y sobre todo estaba en un contexto de personas que querían realmente ayudar, que querían apoyarte, y a pesar de que era un trabajo arduo, era un trabajo bien, vamos a decir, que tenías que levantarte muy temprano, tenía que esforzarte mucho. Yo lo veía como parte de un proceso que Dios te había concedido por todos los que te estabas rodeando. Eran personas, nuestros amigos, eran personas que querían ayudarte, pero sí veía con buenos ojos el que una persona que quería hacerte el bien te ayudara a que primero manejaras tu tiempo de una manera apropiada, manejaras tus recursos y dones de una manera apropiada y canalizaras esos esfuerzos de una manera apropiada. No es fácil, claro, para un padre ver que tú estás pasando por un proceso de disciplina, pero nosotros pusimos nuestros ojos en Dios, mi esposo y yo, en ver que Dios estaba tratando contigo, y eso nos consolaba, eso nos llenaba de esperanza de que Dios habría de sacar algo que era conforme a su voluntad de ti. Dios me metió en eso, Dios lo va a sacar. Y una de las cosas que la Escritura menciona es que cuando en un pan que se está haciendo y se le pone levadura, si no lo metes en el fuego, no va a ser un buen pan. O sea, un buen fruto realmente necesita fuego. Cuando un metal, dígase oro, queremos refinarlo, hay que meterlo en el fuego. O sea que si realmente queríamos saber de qué Josué estaba hecho, tenía que pasar por el fuego. Por lo menos en términos de lo que representa su trabajo y su don. Sí. Y que conste, él no me metió en la gasolinera. Él lo está diciendo. No fue el que me metió en la gasolinera. Y no lo hizo tampoco a propósito. Es decir, no fue así. Obviamente tú lo estabas viendo de un punto de vista bíblico. Y uno, en ese momento, obviamente, uno puede ver cualquier situación difícil que uno esté pasando y verlo con desgracia o verlo como una lección la cual Dios nos está poniendo que tenemos que superar para poder pasar al siguiente nivel. No, definitivamente. Y quizás en este momento tú, y en muchos momentos, especialmente cuando estabas allá, porque no es fácil levantarse tan temprano en la mañana. 5:30 de la mañana. Para estar en el trabajo y pasar un día arduo de trabajo. Pero es bueno. Yo pienso que todo padre, de alguna manera, si él tiene la oportunidad, su hijo debe trabajar en condiciones que son las reales. Porque el mundo digital, el dinero fluye tan rápido que parece que no es real. Y eso muchas veces se asocia con otras cosas que son malas. Pero nada, yo no sabía que eso podía ser bueno, que podía fluir tanto dinero y al mismo tiempo ser apropiadamente ganado, legítimamente ganado. Estamos en un mundo que ha cambiado tanto en ese sentido. Pero el punto es que quizá alguien pueda encontrarse raro que uno diga, damos gracias a Dios porque te puso en una posición de abajo, cuando tú realmente, un padre no quisiera eso. Pero realmente entendemos que debemos dar gracias a Dios por esa oportunidad que te dio de pasar por esa experiencia, porque eso es lo que tú has contribuido a lo que tú eres hoy. Claro. Entonces, seguimos un poquito más adelante y llegamos a... Yo me mudo a la Torre Porsche. No sé si te recuerdas esa parte. Que es... Yo hago una locura y digo, me voy de donde estaba viviendo y decido mudarme a la Torre Porsche. Pagar renta carísima en ese momento.
Y luego, entonces, un año después, nos mudamos a un penthouse aquí en Miami, que llegaste a visitar. Eso en el medio de COVID. Entonces, ¿qué tú pensaste cuando entraste al edificio y viste el penthouse que existía en comparación a la gasolinera? Porque eran menos de 7 meses que habían pasado. Eran menos de 7 meses a partir de la gasolinera. Eran $1 millón extra hechos nuevamente y el penthouse en Miami. ¿Qué tú pensaste en términos de la distinción de nuevo? Así tan drástica. Bueno, yo dije la verdad que yo no sé si voy a entender este mundo digital nunca. Porque estos swings de un lugar a otro como que muchas veces no corresponden. La verdad que por un lado lo vimos el cómo Dios trabajó contigo por tantos meses y te puso en una condición bien extrema. El hecho de comenzar a despegar poco a poco, dimos gracias a Dios por eso, porque estábamos orando por eso. Ahora, el hecho de que tú te mudaras a Torrey Purchase es otra cosa. Yo no voy al final al respecto. Yo no lo hubiera hecho como padre, o sea, de una mente tradicional. Luego tú nos explicaste otras razones más apropiadas del hecho de que estar con personas que están haciendo lo mismo y estimulándose a actividades similares es parte de lo que contribuye. Es como una sinergia de lo que están haciendo todos juntos y contribuye. Que tú como persona sola, habiéndolo hecho tú solo, quizá no, pero en términos de network era lo que valía la pena. Yo todavía no entendía mucho lo que decías, pero era tu decisión. Claro, claro. Y para contexto, ¿verdad? Porque yo he escuchado a muchas personas también que dicen, bueno, ¿cómo fue que se mudó a la Torrey Purchase? Eso es mentira. Él trabajaba en la gasolinera tú ganas $2,000 mensuales, eso es mentira. En la Torrey Purchase te hacen verificación de income, de bank statements, de todo esto. ¿Cómo tú te mudaste allá? Bueno, para contexto, para que sepan. Tenía unos amigos, que obviamente tú los conoces, que se mudaron ellos allá. A ellos le hicieron el background check. A ellos le hicieron todo. No a mí. Y tenían un cuarto extra en el apartamento. Entonces, tenían un cuarto extra y me dijeron, Josué, múdate, pero tú vas a pagar renta. Es decir, yo le pagaba la renta a ellos porque ellos la pagaban al otro lado. Era así. Entonces, me mudo. Obviamente tengo que pagar renta, tengo que pagar todo y tengo literalmente 2 meses para vivir porque solamente tenía 2 meses de ahorros. Y ese fue el momento que todo despegó. Y para recalcar un poquito lo que dices de la razón por la cual me mudé, es por el entorno. Porque el entorno en el cual yo estaba anteriormente no me permitía avanzar. Es decir, cuando tú estás rodeado de muchas cosas en las cuales no te aportan a seguir adelante, simplemente tu mente no piensa bien. Es como un atleta de fútbol, ¿verdad? O si eres un atleta dentro del rendimiento y tú estás rodeado de personas que solamente comen McDonald's, no te contribuye. Entonces, esa fue la razón por la cual me mudé principalmente, era por el entorno para poder seguir adelante. Y obviamente agradezco a mis amigos al día de hoy infinitamente porque me brindaron una mano, no de dinero, sino de entorno. Entonces, por eso lo hice. No, y aprecio mucho que me lo hayas dicho, como en esa ocasión, porque en verdad tú estás viendo con alguien que te quería mucho, alguien que te apreciaba mucho y te protegía. En términos de padres, eran como los padres tuyos aquí. Y aprecio mucho eso. No entendía por qué dejaba el área de seguridad en lo que a nosotros concierne. Claro. Pero entendí luego, que decía, en términos de lo que es el network, trabajo junto a la sinergia en el mundo digital. Sí. Entonces, obviamente, ya después de eso, has visto cómo funciona todo esto. Cuando tú ves hoy en día lo rápido que fluye el dinero en el mundo digital, literalmente que tú puedes pasar de 0 a hacer $10,000 mensuales en 30, 60, 90 días o menos. Tú ves para atrás y entiendes un poquito cómo fue que malgasté el dinero y por qué en mi mente, para mí era como que el dinero simplemente va y viene. Y es como que, $1 más, yo mañana hago 10,000, mañana hago 20, no importa si me gasto 10 hoy. Entonces, así era que yo pensaba, lo cual está mal. Pero por lo menos entiendes ya el por qué era así. Así es. Igual lo entiendo y no es aprobable, pero... No, para nada. Para nada. Obviamente, no, lo que yo hice en ese momento está totalmente errado. Y si tuviera que volver para atrás, lo hiciera diferente. Pero hay un dicho que creo que dice Steve Jobs, que uno solamente puede conectar los puntos mirando hacia atrás, no mirando hacia adelante. Así es. Entonces, muchas de las cosas, por ejemplo, incluso restricciones creciendo, disciplinas, barreras, ustedes eran muy estrictos. Todo eso, hoy doy gracias. Hoy doy gracias porque construyeron la persona que soy hoy. Y uno solamente puede conectar los puntos mirando hacia atrás, no mirando hacia adelante. Y te voy a dar la razón aquí, públicamente. Yo sé que critico mucho a la universidad, pero la ingeniería, solamente la ingeniería, me ha servido al día de hoy.
no la maestría. Ninguna de las dos maestrías. Es más, ninguno de los otros 3 títulos de Estados Unidos. La ingeniería sí. Y porque... ¡Wow! Por fin se construyó uno. ¡Wow! Eso es un avance. Sí, pero tanto relajo. La razón es porque mi mente funciona muy numéricamente. Entonces, tú has conocido a Fernando González, representante de Robert Kiyosaki, que es uno de los clientes, y múltiples otros. Y ellos me dicen, me gusta que tu mente funcione numéricamente porque los negocios son numéricos. Entonces, mi mente funciona así. Creo que por eso hemos podido estructurar el sistema de la manera que es. Porque para una persona no tiene que ser numéricamente, no tiene que ser buena en matemáticas, solamente tiene que seguir el proceso y la matemática y el sistema que ya está creado funciona solo. Entonces... Eso sí, pero hay un punto en detalle. Cuando dice la ingeniería, bueno, yo te he escuchado muchas veces, dice Josué, yo no creo que es una buena cosa que tú digas eso en las redes, porque los padres no van a estar muy contentos con lo que estás diciendo, como yo no estoy contento. Yo no estoy de acuerdo contigo. En que tú dices que la ingeniería, la educación en la universidad no sirve porque hace personas pobres. Hay todo tipo de temas que podemos hablar sobre eso. Pero yo le decía, padres, no le hagan caso a Josué en ese sentido. Claro, él está madurando, él está pensando de una manera diferente en este momento. Y él, en verdad, últimamente lo he escuchado decir cosas que son muy mesuradas y son más sobrias y que corresponden más a la realidad de las cosas. Yo pienso que está bien como lo está diciendo ahora. Claro, había que dejarlo que llegara a esa convicción después de pasar por un proceso como el que pasó. Claro. Pero un caveat, es decir, un paréntesis ahí. La ingeniería sola no sirve. Eso sí tengo que decirlo. Porque la ingeniería sola, si yo no hubiese aprendido a vender y hacer todo lo demás, es decir, estuviera trabajando en Zona Franca, en República Dominicana. Bueno... Y eso no era lo que yo quería. Necesitamos ingenieros, necesitamos médicos. Pero no era lo que yo quería. No era lo que yo quería. Entonces, por eso, yo digo, me ha servido y me sirve al día de hoy, pero eso solo no. Bueno, tú mencionabas en una ocasión, ¿para qué me sirve la ingeniería? Y eso es lo que yo te decía. Te sirve para que estructure tu mente. Tu mente, después de pasar por la universidad, no es la misma. Claro, la universidad no pretende, en lo que yo entiendo, hacerte rico. La universidad pretende, vamos a decir, formarte para que tú encuentres tu camino y te da las herramientas. No sé, yo opino un poquito diferente en términos de la universidad. En el sentido de que tú estás aprendiendo, usualmente, no todos, tú aprendes de personas que no tienen los resultados que tú quieres. Eso es verdad. Entonces, es como que, por ejemplo, yo me recuerdo, como hoy, el profesor de economía. Es decir, el profesor de economía era pobre. ¿Cómo es posible que un profesor me va a enseñar economía a mí cuando ni siquiera él tiene una economía buena? Entonces... Bueno, quizás el enfoque es un poco diferente, tú sabes, en términos de teoría. Quizás lo que él quería enseñarte no es hacer dinero. Bueno, ok. Pero cambiando de tema, porque ahí yo sé que no vamos a estar de acuerdo. Pero yo, sí, la parte de ingeniería, en términos numéricamente, sí me ha ayudado a estructurar la cabeza. Si ese clip del podcast Actitud Millonaria te ha gustado, dale click aquí para ver el episodio completo. Y si tú quieres aprender cómo aumentar tus ingresos utilizando un sistema de ventas que ya esté comprobado, el mismo sistema de ventas que mi propio padre le ha permitido hacer más de $200,000 en comisiones personales en el último año, que a Jorge de Paraguay está haciendo $20,000 mensuales como vendedor digital, que Karen desde Chile está haciendo hasta $1,000 al día, dale click aquí para un entrenamiento completamente gratis que te explica paso por paso exactamente cómo tú puedes hacerlo.